Muy buenas noches y bienvenidos a este especial Zona Deporte en PTV Andalucía, último programa de este año 2025 en el que vamos a hablar de este libro, de Matar a Rubiales, con su protagonista, con el que fue presidente de la Real Federación Española de Fútbol entre 2018 y 2023 y que ha tenido a bien abrir las puertas del Hotel Urban Duo de Granada, donde nos encontramos, a PTV Andalucía. Luis Rubiales, muy buenas noches. Un placer. Buenas noches, Hugo. Muchísimas gracias por... Nada, bienvenido, esta es tu casa. Has sacado tu libro hace muy poquito, venimos hoy aquí a hablar largo y tendido de él. Yo he podido leérmelo, además cuando empezamos a hablar de esta entrevista hace una semana, te dije que quería hacer la entrevista una vez lo hubiera terminado de leer. Y me ha parecido una lectura, tengo que decirte, muy interesante, muy densa, pero muy fácil de leer. Son 500 páginas al final de libro y en el que explica un poco lo que ha sido tu vida, sobre todo en esos 5 años de presidente de la Federación, pero bueno, también los antecedentes, lo que ha sido también algunos episodios después. Cuéntame en primer lugar por qué Matar a Rubiales, de dónde viene eso, porque cuentas que sale de la Moncloa. Cuéntame esa historia, Matar a Rubiales. Bueno, Matar a Rubiales es una frase que el propio Javier Tebas dijo en una reunión con un empleado de la Federación al que le invitaba a entrar en los servidores de la Federación, le invitaba a conseguir documentación para matar a Rubiales, tanto él como otra persona que estaba en esa reunión, Gerardo González Otero, un ex secretario de la Federación, secretario general de la Federación. Y al final el motivo es pues que aunque hay gente que habla sin información, hay otros a los que les gusta estar documentados, hay otros a los que les gustan tener todas las versiones. Y bueno, pues yo me he encontrado muchísima gente que pensaba que lo del beso era algo intrascendente, que no tenía la importancia que se le dio, pero que había otras muchas cosas que sí la tenían. Entonces, ahí lo que explico es que no hay nada más, que esas otras cosas han sido denuncias formuladas con una mala intención. Si tiene 500 páginas el libro, precisamente es porque hay un apartado de archivos donde aparecen sentencias, informaciones, recursos, etcétera, donde se ve contratos, donde se ve que hemos actuado siempre en mi etapa con plena honestidad, con diligencia y yo te diría que buscando la excelencia y sobre todo con unos buenos resultados, eso nadie lo discute. Y bueno, ese es el motivo fundamental de contar la historia desde dentro, con documentación y sobre todo con una narrativa que hace honor a lo sucedido y no a lo publicado, que muchas veces no tiene nada que ver. El gran acontecimiento mediático que sufriste en tu etapa, ya en el ocaso de tu etapa como presidente de la Federación, fue efectivamente el beso, y tú has comentado, antes de hablar de él, has comentado que crees que se magnifica por el proceso político que vive España en ese momento, ¿no? Bueno, hay una tormenta perfecta, hay 4 o 5 cosas que se funden. Recordemos que a mí me inhabilita FIFA, donde no tengo grandes amigos, donde el director jurídico es una persona que fue precandidato contra mí en las elecciones a la Federación Española, Emilio García Silvero. El presidente, efectivamente, del gobierno está en esa época tratando de ser investido, rompiendo la promesa, la promesa que hizo en su momento al electorado y a todos los españoles, que jamás pactaría con los independentistas, que jamás llevaría a cabo una amnistía. Entonces, en ese momento, que se hable tanto de Luis Rubiales le viene muy bien como cortina de humo. Por supuesto, la extrema izquierda de este país, el ultrafeminismo, que están muy llevados de la mano y que la extrema izquierda en España está perdiendo muchos votos, pues ven una excusa a la que agarrarse para poder recuperar esos votos. Es la misma extrema izquierda liderada con 2 cabezas, ¿no? Por un lado está Irene Montero, que es la ministra que ha puesto en la calle con sus decisiones a pederastas y a violadores. Tenemos a Yolanda Díaz, que es la misma ministra que, estando en efervescencia el caso de Rejón, lo nombra portavoz, mirando a otro lado, sobre las posibles acusaciones. Ahí el yo sí te creo, hermana, no tiene el mismo efecto que en otros casos. Y bueno, pues el mismo feminismo y la misma mujer, Yolanda Díaz, que funda un partido en Marea, se llama el partido, en Galicia hace años, de la mano de varios compañeros. Uno de ellos está condenado por violación, por pederastia, y
y nada, no la hemos escuchado jamás hablar de esto. Si a esto le unimos que había 15, que en realidad eran 18 jugadoras, que trataron de cortarle la cabeza a Jorge Vilda, que me pidieron en varias ocasiones que le cesara, y no pasé por el aro, pues bueno, fue para ella, yo creo, un motivo extra no quiero utilizar la palabra venganza, ¿no? Pero bueno, digamos que hicieron todo lo posible para decir, ahora va a caer Jorge Vilda y va a caer también el que mantuvo a Jorge Vilda. Por eso digo que hubo muchas cosas y bueno, pues ya cuento en el libro cómo son muchos años de sufrir mentiras en determinados medios que reciben dinero de la Liga en concepto de marca, ¿no? De branding content, y que esos mismos medios recibían 0 euros de la Federación, aunque muchos de ellos nos pedían, ¿no? Nos pedían, pero yo tenía claro que el dinero del fútbol iba al fútbol. Por lo tanto, son muchas cosas, pero es cierto que una de ellas efectivamente es la de que al gobierno le interesaba a Pedro Sánchez. Y por entenderlo, si tú hubieras dimitido en ese momento sin pelear mucho, quizás se dejaba de hablar de Rubiales, ¿no? Querían matar a Rubiales, pero le hacía falta que Rubiales estuviera en los medios de comunicación, estuviera en la palestra. Bueno, lo hubieran alargado lo que ellos hubieran querido, porque al final los medios de comunicación en nuestro país hay medios serios y hay otros medios que únicamente responden al dinero y a los intereses de terceros. Entonces, pues bueno, eso lo he vivido yo en mis propias carnes, ¿no? Por lo que te he dicho, ¿no? La Federación nunca ha dado dinero, aunque me han pedido los medios. Seguramente si le hubiera dado, el trato hubiera sido muy diferente, hubiera sufrido menos mentiras, esas mentiras no hubieran llevado aparejadas denuncias, entonces era un efecto dominó, ¿no? Pero en cualquier caso, yo lo que te puedo decir, un poco contestando a tu pregunta, si me hubiera ido, hubiera sido más sencillo. Hubo un momento en el que el gobierno, por medio del secretario de Estado, llamó a una persona de mi confianza y me dijo que si dimitía, que todo se paraba y tal. Yo dije que no, y la segunda vez, ya conmigo inhabilitado, tuve que dimitir porque los propios compañeros que habían estado en mi entorno más cercano, 26 de ellos, hice hasta una lista con sus nombres, me pidieron para conservar su puesto de trabajo que dimitiera, porque desde el gobierno se les transmitió eso. Se le transmitió, o se va o vamos a por todos vosotros, por vía judicial, por vía FIFA, por vía administrativa, haremos lo que sea para acabar con todos. Y eso fueron palabras de Víctor Franco, secretario de Estado para el Deporte, a un colaborador mío, lo explico con más detalle en el libro, ¿no? Esa lista efectivamente no se respeta, esa lista de intocables que das tú a cambio de tu cabeza. Yo, Hugo, tenía claro que Víctor Franco es un hombre, yo no creo en su palabra. Cuando me dicen, no, bueno, lo saben los de arriba, digo, si es que tampoco creo en la palabra de Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo creo que no va a servir de nada, pero bueno, no quería tener en mi conciencia que por mi culpa iban a ir a la calle muchos de esos trabajadores. Y fíjate, yo mando una lista a requerimiento de esta persona que se pone en contacto conmigo, era el comisionado de control externo, un abogado del Estado, pero que trabaja ya, tiene su propio bufete y trabajaba para la Federación. Y le mando la lista con 26 nombres. El primero de la lista era mi secretario general, Andreu Camps, y 11 días después de mi dimisión estaba fuera. Mi dimisión, Hugo, realmente a mí no me reportaba nada. Yo estaba inhabilitado, yo sabía que al revés, que era un motivo de mofa para mis detractores, un motivo de satisfacción para la ultraizquierda y el ultrafeminismo, pero lo hice por generosidad con un grupo de trabajadores fantásticos que fueron señalados por estar en mi entorno y luego, pues bueno, el gobierno fue a por ellos de la misma manera. ¿Crees que hubo mano directa de Pedro Sánchez? No puedo especular sobre si hubo o no hubo. Lo que sí que afirmo es que el gobierno, por medio del secretario de Estado, me dijo que o dimitía el lunes, no sé si era 10 o 9 de septiembre, antes de las 9 de la mañana, o que iban por todas partes a por nosotros, a por todos nosotros. Ya te digo, juzgados de manera administrativa, utilizando a FIFA con la que tienen una buena relación, etcétera, etcétera. Entonces, eso ocurrió así y luego, fíjate, luego hemos estado en procesos y muchos de ellos están en procesos judiciales sin que haya nada, porque vamos a demostrar que hemos actuado siempre de manera honrada. ¿Qué relación tuviste tú con Pedro Sánchez? Porque cuentas que yo, por lo que entiendo, en los primeros años había una relación fluida, incluso le presenta a Gianni Infantino, quizás
a raíz de esas relaciones luego fructifica el hecho de que España vaya a ser sede del Mundial en el 2030. ¿Cómo fueron esos años con Pedro Sánchez? Además, reconocido, creo que fuiste votante de él, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con él? El hecho de que yo le presentara a Pedro Sánchez Infantino no tiene nada que ver con el Mundial. Nada, ¿no? Nada, es decir, Pedro Sánchez, cada vez que ha salido a hablar del Mundial, ha sido para equivocarse. Quien nos ayudó de verdad a conseguir el Mundial, aunque dependa de FIFA, cada nación tiene un voto. Claro. Y son nación o federación, porque hay más de 200, si tenemos 190 y tantos países en la ONU, hay más de 200 federaciones, ¿no? El primer paso tiene que ser Europa, y quien nos ayudó de verdad a Portugal y a España, a Fernando Gómez y a mí, fue el presidente de UEFA. Sin él no lo hubiéramos podido conseguir. Luego, en un segundo paso, había que incluir a Marruecos, sí o sí, porque necesitábamos los votos y Marruecos arrastraba más de los 50 votos, a más de los 50 votos que hay en África. En un principio se habla de Ucrania también, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, eso fue una idea del presidente de UEFA en mitad de la guerra, pero Ucrania luego no pudo salir adelante y nosotros sabíamos que tarde o temprano teníamos que meter a Marruecos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Pedro Sánchez, en algún viaje que hizo a Marruecos, tuvo la osadía de hablar, de incluir a Marruecos en ese momento. Es algo que yo había comentado con él en alguna ocasión, pero no era el momento porque nosotros estábamos en un estadio previo donde había que unificar una candidatura europea. Y ahí estaban también los ingleses. Claro, si nos presentábamos nosotros con Marruecos y los ingleses o los británicos con Irlanda, por otro lado, había una candidatura que no era 100% europea y otra 100% europea, no hubiéramos pasado el corte. Entonces, este tipo de cosas que yo trataba de comunicar con él, hubo un momento en el que él no hacía caso, él iba totalmente sin escuchar a nadie, no cogía el teléfono, decía que hablara con el ministro. Yo hablaba con el ministro, pero no le llegaban los mensajes y nos puso un problema en muchas ocasiones. En cuanto a mi relación, era la que tiene que haber entre un presidente de la federación y un presidente del gobierno, incluso yo creo que es mucho más fluida entre otros presidentes de federaciones con los presidentes del gobierno, los primeros ministros de sus países, ¿no? Nosotros aquí teníamos muchas dificultades, un gran ego por parte del presidente para tratar de sacar ventaja política de este tipo de cosas cuando no hicieron nada, ni dedicaron un solo euro, ni nos ayudaron, fue pues como todo, como yo suelo decir, a pulmón, sin ayuda del gobierno. Mi relación con él fue la que tenía que ser y efectivamente en alguna ocasión le voté, en otra ocasión no voté al Partido Socialista, voté a alguna otra formación porque yo soy una persona más de centro, ¿no? Y no me ha importado en función del candidato mirar a uno u otro lado, pero yo no le voté para que pactara con proetarras, para que pactara con ultra feministas, para que pactara con independentistas, para que le diera la amnistía después de haber prometido que jamás lo haría, ¿no? Yo creo que él ha incumplido con todos, afirmo que ha incumplido con todos sus votantes y por eso lo califico como un cuentista. ¿Cómo llega un motrileño a presidente de la institución más grande que hay, en el deporte más grande que hay en España? Bueno, yo creo que como futbolista he tenido la suerte de conocer todas las categorías de este deporte. He sido siempre capitán en los equipos en los que he jugado, he tenido un desarrollo interesante cuando accedí al sindicato, me he formado, soy abogado, digamos que he dado los pasos para que otros confíen en mí. La labor que hicimos en el sindicato de acabar con todas las deudas, de incorporar a la mujer, de crear un fondo de pensiones para la retirada de los futbolistas, de generar de 2 millones y pico a 14 millones en los años que estuve dirigiendo el sindicato, pues yo creo que me generaron la confianza dentro del mundo del fútbol, vieron que la gestión, que era capaz de dirigir equipos con un éxito en la gestión importante, y bueno, pues cuando llegamos a la federación pues fue exactamente igual. Pasamos de 140 millones a 400, el fútbol femenino fue especial protagonista, trajimos los mejores eventos, no solo el Mundial, sino finales de fútbol femenino, de fútbol masculino. A nivel deportivo conseguimos los mejores éxitos, las competiciones que estaban muertas las revitalizamos, tanto la Copa del Rey como la Supercopa y otras. Yo creo que la gestión en el mundo del deporte tiene que reconocer que el trabajo que hemos hecho ha sido muy bueno. Aún así, para una persona humilde que no está
en esos entornos de poder, que no pasa por el aro con determinados medios de comunicación, que no da dinero a determinadas televisiones o periódicos, etcétera, pues es muy complicado permanecer. Y bueno, aprovecharon un resbalón para ir todos a por mí porque me tenían ganas. ¿Cuándo cree que se tuerce públicamente su presidencia? Porque está claro, y luego hablaremos también de los medios de comunicación, que el papel que han tenido los medios de comunicación en su vida de presidente ha sido seguramente determinante en que hoy ya no lo sea, junto a otros detalles que podemos discutir. Pero ¿cuándo cree que se tuerce, o incluso si cree que empieza ya torcida a nivel público, mediático, su presidencia? No, yo me tuve que presentar a presidente de la Federación con la acusación de una mujer por agresión y por coacciones, y al final se demostró que era al revés, que tanto ella como su pareja, su marido, su novio, nos acosaron a mi familia y a mí, y bueno, hubo una condena para esta señora y no salió en ningún sitio. Y a mí yo tuve que ir a la campaña, es más, el día de la votación tuve que ir a un juicio en Valencia y salir corriendo para llegar a tiempo a Madrid a la votación. Es decir, yo he estado constantemente sometido a difamaciones, a noticias falsas. Con esas noticias falsas se generaban denuncias, todo esto en el entorno de Javier Tebas. Siempre Javier Tebas estaba por un lado u otro, siempre con medios de comunicación, o muchos de ellos que recibían dinero en conceptos de branding contest por parte de la Liga. Y bueno, pues esto ha sido así. Y quizá ese sea uno de los grandes motivos por los que me he decidido a escribir este libro, porque hay mucha gente de bien que simplemente con escuchar generalidades, pues te dice cuando el río suena agua lleva, o si hay 10 casos, alguno será verdad, y no. Todos han llegado al final. Cuando llegan al final salimos exonerados, pero eso no se publica. Por ejemplo, se ha hablado en referencia, ¿no?, haciendo batiburrillos de posibles mordidas, de si tengo posesiones en República Dominicana, villas de lujo, en Arabia Saudí, si tengo tal. Han salido, bueno, me han vinculado a Gerard Piqué. Cuando ha salido el informe, la resolución firme de la agencia tributaria, no se ha publicado en los medios de comunicación. En ese informe se dice de manera clara que todos mis ingresos han sido legales, que el patrimonio que yo tengo se ha conseguido con ingresos declarados 100% en España. Cuando ha llegado exactamente lo mismo de Andorra, no solo vinculándome a mí, sino a cualquiera de las personas que decían que podían ser mis testaferros, mis socios, la mujer de mi socio, amigos, no hay nada de nada. Pero es que además también ha venido el informe súper sólido de República Dominicana, porque llegaron a decir, recordarás que tenía 36 cuentas, que tenía allí yo no sé qué patrimonio y hasta un equipo de béisbol. Y es todo falso, inventado por los medios de comunicación. Y la Fiscalía Anticorrupción ha dicho de manera firme que no encuentran nada, que no hay nada. Ni a mí, ni a los que en teoría tenían relación conmigo. Yo tengo un socio con el que comparto la gestión de varios hoteles, entre ellos este en el que estamos hoy. Yo tengo una participación minoritaria, él es el ejecutivo, el que sabe de esto y el que lleva esto, y yo estoy aprendiendo. Pero cuando se demuestra que eres honrado, luego los medios no lo sacan, les da igual. Les da igual, es más, si sale alguna noticia que fue acusado de o que fue investigado por, y ese es un mal que he sufrido y que la verdad es que creo que es muy injusto, y estoy convencido que la gente que lea el libro de principio a final dirá, madre mía, la de mentiras que ha tenido que aguantar esta persona, ¿no? La sensación leyéndote es que has tenido que remar mucho a contracorriente prácticamente siempre, ¿no? Casi empezando desde el primer momento hablas de que no eras idóneo para el CSD, para el puesto de presidente de la Federación, y un nombre que yo creo que ha marcado tu vida pública, que es el de Javier Tebas, ¿no? Bueno, pero es que este es un hombre sin alma, sin corazón, porque tú puedes pelear y es normal que haya diferencias entre los intereses de la Liga, del sindicato, de la Federación, eso es normal, pero el cómo se pelea también dice mucho. Y claro, que una persona asesore a tu tío cuando está trabajando todavía en la Federación, alguien que ha sido director de gabinete de la Federación, y él reconoce que lo ha asesorado, cuando va a hablar con el vicesecretario general a pedirle que, como he dicho antes, que entren los
servidores de la federación, que le pase información reservada, algo que es ilegal, de la federación a él. Este tipo de cosas, por eso ahora nos estamos defendiendo nosotros, pero yo espero, y es una de las cosas a las que hago alusión continuamente en el libro, que se haga justicia, que la justicia también vea cómo han actuado otros. Yo he peleado, he luchado porque no haya partido en Miami, he peleado contra el fondo CVC por cómo llega a un acuerdo con la Liga que nos parece usurero, he peleado por recuperar los derechos de televisión para el fútbol español y no para la Liga, de la Copa del Rey, de la Supercopa, hemos mejorado las competiciones, hemos peleado por pasar de 40.000 licencias a más de 100.000 en el fútbol femenino, todo esto lo he hecho, y yo sé que eso, que creciera el fútbol más modesto, que le llegara más dinero al fútbol más modesto, indirectamente, la tarta es la que es, ¿no? Sí. Indirectamente, pues podía perjudicar en algo a la Liga, pero mi trabajo era fundamentalmente dotar a las selecciones, dotar al fútbol español de la mayor y la mejor estructura deportiva y dotar al fútbol que más lo necesita, que es el de base hacia arriba, ¿no? Él ha ido a por mí de una manera que me parece que sobrepasa determinados límites, y yo voy a pelear porque se demuestre que han cometido ilegalidades. ¿Y entonces qué tuvo Luis Rubiales para no encajar? ¿Qué hay en tu persona para que hayas tenido tantos enemigos? Porque realmente hablas de muchos en tu libro, muchos amigos también en el camino seguro, muchos que mencionas que fueron amigos y que de la noche a la mañana dejaron de serlo, que un día aplaudían y al otro no lo hacían o no podían hacerlo. ¿Qué tiene la persona, Luis Rubiales persona, para no haber encajado, para que haya acabado realmente pronto su etapa en la presidencia de la federación? También tengo gente que no estaba y que ahora está. Gente que ha aparecido a ayudar y a colaborar y a decir qué necesita. También quiero decirlo. Sí. A ver, yo creo que te puedo poner un ejemplo. Si el acuerdo de CVC, que vinieron a ofrecerme comprar derechos de televisión, me pidieron comprar derechos de televisión que tienen que ser subastados en un tender público. No somos una institución pública, pero el tender es público, ante notarios, abriendo sobres, etcétera. Claro, si yo no he querido hacer este tipo de cosas, pues a lo mejor es no pasar por el aro de lo que otros sí han hecho, ¿no? CVC salió de mi despacho un día en el que vinieron a ofrecerme este tipo de cosas, que obviamente yo las veía que no se podían aceptar, ¿no? Me las ofreció Gerardo González Otero, vino a hablar en nombre de CVC, y bueno, pues meses más tarde estaban trabajando con la Liga. Este tipo de cosas, o por ejemplo, si yo hubiera dado 20, 30 o 40 millones de euros en conceptos de branding content o similares, como ha hecho la Liga a los medios de comunicación, pues me hubieran puesto por las nubes, ¿no? No hubieran dicho que esto es ilegal o que esto es no sé qué, o tratar de desfigurarme continuamente, de cortar y pegar ruedas de prensa para que parezca que he dicho cosas diferentes a las que he dicho, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, pues mi constante era trabajar y obtener resultados, y la constante de otros era invertir en medios de comunicación y generar querellas y denuncias para tenerme siempre en los juzgados, ¿no? Hoy hablas de cientos de acciones judiciales en tu contra, pero solo una condena. Por ahora, la condena del caso Jenny Hermoso, corrígeme si me equivoco, lo que hay por ahora son 10.800 euros de multa, aparte de una indemnización a ella y creo que no la prohibición de acercarte a 200 metros. Lo tienes recurrido ante el Supremo. ¿Cómo has vivido tú esto, además, como abogado, ¿no? Conoces bien la justicia, el tener que pelear tantas circunstancias judiciales diferentes y cuéntame también en el caso de Jenny Hermoso, el recurso que tenéis ante el Supremo, ¿qué previsiones tenéis, qué creéis que va a pasar? Hombre, creemos que es una sentencia injusta, lo he vivido con la amargura de ver cómo a los míos les afecta negativamente, porque somos personas de carne y hueso, pero con fuerza, con la fuerza que te da saber que has actuado bien, que te has podido equivocar de manera protocolaria, pero que en primer lugar fue consentido, y eso no lo cambiaré en la vida, porque yo sé que le pregunté y ella me dijo vale. Como por esto ya no puedo pelear, pues digamos que estoy peleando por otras cuestiones, pero yo creo que aquí no hay que desenfocarse y hay que ir a la raíz de la cuestión.
aquel beso fue un beso entre amigos, con nobleza, yo diría casi ingenuo. Yo diría casi ingenuo. Cuando se ha politizado, cuando se ha tratado de sacar réditos de aquellas mismas o aquellos mismos que miran a otro lado con casos graves de verdad, y se ha tratado de retorcer la verdad para generar una condena, esa para mí es la raíz del problema. Que claro que tiene que haber una traición de gente, tiene que haber una amiga que cambie una versión, tiene que haber 1000 cosas para eso. Pero para mí no debemos de desenfocar lo que ocurrió, que ganamos un mundial, que teníamos la relación de amistad que teníamos, que por supuesto no había ningún tipo de intención sexual en ese beso, Dios me libre, al contrario, todo lo contrario, jamás. Y bueno, pues todo eso, que al final, mirado con los ojos de una persona con coherencia, como decía la propia Jenny Hermoso, de manera espontánea nada más terminar, hombre, es que le haya sentado mal a la gente será según con los ojos que lo quieran mirar, porque aquí no hay nada. Eso lo dijo de manera espontánea la señora Jenny Hermoso. Entonces, bueno, hay lo que hay. Y yo creo de verdad que confiando en ese sentido común, en esa coherencia y también en la ley, pues podamos salir adelante. Más que por mí, fíjate, yo lo digo por supuesto por mí, por mis padres, por mi hija, porque mi apellido, yo lo digo siempre, es el mío, pero es el de mi padre y el de mis hijas. Pero porque creo que tenemos que empezar ya a tener resoluciones, y ya ha habido algunas, por parte del Supremo en ese sentido, en el que se ponga un poco de coherencia a todo esto. No sé hasta qué punto te sorprende, te da pena, te preocupa el cambio de opinión de Jenny Hermoso tan repentino. A mí particularmente, Luis, me sorprende que no se ha mencionado prácticamente en ningún sitio, que no se han sacado esos vídeos que están en redes sociales de ella riéndose en el vestuario o haciendo en el avión la comparación con el beso de Iker Casillas y Sara Carbonero en la final del Mundial, esa entrevista creo que con Juanma Castaño en la COPE en la que se ríe y dice efectivamente que es una anécdota. ¿Cómo puede cambiar tanto eso de la noche a la mañana, Luis? ¿Qué se le tiene que decir a una persona para que, habiendo vivido ella en primera persona esa situación y tomándosela a broma como se la tomó inicialmente, acabe eso como ha acabado, haciendo una bola de nieve gigante? Aquí hay dos cuestiones, una es Jenny Hermoso y otra son los medios. Vamos a empezar por los medios. A los medios, a determinados medios, no les interesa la verdad. Y bueno, estos eran unos vídeos. Si yo hubiera seguido en la federación, hubieran salido muchos más vídeos. El vídeo en el que ella me lleva a Jenny Hermoso con otra compañera para que me balanceen hacia arriba. Y muchas bromas que ella gastó después del beso. Claro. Entonces, a determinados medios de comunicación cercanos al wokismo, a la ultraizquierda, o que tienen que distraer de determinados casos de posible corrupción, de determinadas cuestiones del gobierno, determinadas tal, todo esto, lo que a ellos les interesa no es contar la verdad, ni ceñirse a todo lo que hay. Lo que les interesa es construir un relato y no salirse de ahí ni un ápice, porque además te hablan con la superioridad moral del wokismo, del ultrafeminismo. Esta es la verdad suprema. Y si no, te escracho, te cancelo, etc. Entonces, los propios medios han ido por ahí y otros, que no les queda más remedio, porque dependen económicamente de quien dependen, pues tienen que agachar la cabeza y decir, pues esto es lo que hay, porque si no me van a cancelar a mí. Entonces, vamos a cancelar a Luis Rubiales, vamos a cancelar todos estos vídeos, vamos a esconderlos y vamos a ver si se soporta y se sostiene en el tiempo este otro relato. Eso por un lado. Y luego está Jennifer Hermoso. Jennifer Hermoso no cambió de opinión. Jennifer Hermoso sabe perfectamente lo que ocurrió. Cambió de relato, cambió de versión. ¿Por qué? Pues entre presiones. Yo no voy a apostar por si ha tenido beneficios, me da igual que haya dado las 12 campanadas o que le hayan pagado por eso o por otras cosas. Yo no entro en eso. Eso es una cuestión que puede ser porcentualmente X o tal, pero es que no voy a entrar porque tampoco tengo la información. Pero entre el calor de sentirte que vuelves al grupo. El grupo la rechazó fuertemente porque ella fue de las que no firmó el correo, que pedía la cabeza de Jorge Vilda, aunque no la pedían, decían que no podían volver a la selección, 15 jugadoras, pero había otras 3, ella, Alessia Putellas e Irene Paredes, que no lo firmaron. Y ella además ayudó a reconstruir la selección,
algunas jugadoras... De ahí también tu amistad con ella, ¿no? Claro, algunas... Ya era de antes mi amistad con ella. Pero ahí todavía más se refuerza. Pero claro, ella queda muy mal con algunas jugadoras, especialmente las que no vuelven a la federación, las que se mantienen en sus 13. Entonces, claro, volver al calor del grupo, además liderando una bandera que es falsa, de un falso sistema patriarcal de la federación. Pero si cuando yo llego a la federación, el fútbol femenino, al fútbol femenino se le dedican 2,7 millones y pasamos a 27. Ya lo he dicho antes, había 40.000 licencias, más de 100.000. Ellas no tenían cocineros, no tenían nutricionistas, no tenían cuerpo técnico, no tenían derechos de imagen, no se les reconocían, no tenían primas. Todo esto se los dio mi equipo, se lo di yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella pues vuelve y para ello cambia de relato, no de opinión. Ella y yo sabemos lo que hay. Y creo sinceramente que la mayoría de la gente, el 80% de la gente, el 90% de la gente, sabe lo que hay. Lo que pasa es que también hay gente cobarde, gente que se tiene que ceñir a lo que diga su partido o a lo que digan determinada sociedad, o si trabaja en una empresa tiene que ir por ahí. Pero la inmensa mayoría de lo que yo me encuentro en la calle y lo que se encuentran mis amigos cuando están conmigo o cuando no están conmigo y sale el tema de Luis Rubiales y Jenny Hermoso, es un flagrante apoyo, en este caso, a lo sucedido, ¿no? Otras cosas son las dudas que ha generado la prensa sobre mí. Y por eso es importante que se lea el libro. ¿Te sientes un agresor sexual? No lo soy. Es una pena que haya agresores sexuales sueltos por la incapacidad de gestión de una ministra que se encabezonó en que una cosa tiene que ser así, así, así. Pero bueno, una ministra que ha dicho que hasta una menor puede mantener relaciones sexuales con un mayor si ella lo quiere, ha dicho barbaridades tremendas. Y si se pone a hablar de vivienda, pues dice que todo el que quiera comprar un segundo piso para no vivir en él, que no lo puede comprar. Es decir, yo que ahorro, yo que trabajo, yo que genero para poder tener una jubilación mejor o para que a mi hija no le falte nada o para qué tal, no, como si estuviéramos en un país que fuera una dictadura comunista. No, estamos en un país capitalista donde el que trabaja, el que genera, el que incluso sin trabajar mucho tiene una capacidad bestial para generar dinero, una habilidad, o es muy creativo, o una patente, lo que sea, oye, ¿por qué no va a poder comprar patrimonio? Lo que tienes que hacer tú es proteger a las personas que tienen ese patrimonio. Y obviamente hay niveles que hay que proteger de gente que está desasistida, pero tú no puedes dar vía libre a ocupar viviendas. Ni la solución tiene que ser, como ella ha llegado a decir, esta señora Montero, que es tremendo, requisar estas viviendas para ponerlas a disposición de quien las necesite, no. Que construyan viviendas, que se pagan muchos impuestos en España y se tienen que dedicar a lo que se tienen que dedicar. Por cerrar el capítulo Beso, ¿se lo hubieras dado a un hombre? Lo intenté en la semifinal con Jorge Vilda y giró el cuello. Y siendo futbolista lo he hecho en varias ocasiones. Si aquí el problema ha sido que la relación que había entre el presidente de la federación y la jugadora era de amistad. A mí me muelen a collejas en el vestuario, me gastan bromas, es decir, la relación que había anteriormente era nula, cero. Ningún presidente de la federación se sabía ni un solo nombre de una jugadora, ni uno. Yo las conozco a todas, en algunos casos conozco a sus familias. He estado en el hospital cuando se ha puesto enferma una de las hijas, o he ido a ver a otra que se rompió la rodilla o tal. Tengo mensajes de ellas después del beso, de muchas jugadoras a las que han intentado llevar al juicio. Y claro, no han querido ir. Porque una cosa es callarse porque no les queda más remedio y otra cosa es ir a defenderme. Muy duro para una mujer. Hubiera sido, se le hubiera caído encima pues todo el feminismo radical de España, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que tengo no solo las espaldas cubiertas con lo que he hecho, ahí están los resultados y ahí está, sino también a nivel moral, es que ellos han perdido la oportunidad de decir que no, que es casi un compañero más. Pero bueno, Jenny optó por cambiar de relato y ella sabrá por qué lo ha hecho.
Sydney quizás es lo más grande y a la postre también lo más triste que te pudo pasar en tu vida como presidente. Cuenta, hay una historia que me parece fascinante. Creo que fue una idea tuya, además, según cuentas, que ese momento en el que abrís las cortinas en la charla antes de la final y aparecen todas las familias, decías, para agitarlas, ¿no? Creo que es la palabra que utilizas, para agitarlas antes de la final. Hacía falta equilibrar la intensidad física con la inglesa y viví momentos emocionantes allí, ¿no? Es una pena, Luis, que al final casi haya quedado más el beso a Jenny Hermoso que el ser campeona del mundo. Lo que viviste allí ese mes en Australia, imagino que es de lo más bonito que sacas de tu etapa como presidente. Hubiera habido un documental precioso con todas estas imágenes. Fue una idea que se me ocurrió efectivamente porque había mucha diferencia física entre aquel equipo inglés y el nuestro. Nosotros técnicamente nuestra plantilla era mejor, pero fue una idea que se me ocurrió, tanto el psicólogo como el propio Jorge la vieron bien. Yo di 2 charlas anteriores en los últimos partidos porque Jorge me pidió que diera la charla. Esa era la relación que tenía con las jugadoras, ¿no? Y efectivamente llevamos allí a todas sus familias, hicimos pancartas, estuvimos la noche de antes que Juan Rubiales salió diciendo que yo estuve de marcha hasta las tantas. Es falso, estuvimos allí preparándolo todo porque pusimos unas cortinas para que los familiares estuvieran en un sitio y las jugadoras recibiendo la charla táctica en otro, ¿no? Y bueno, pues cuando descorrimos las cortinas teníamos todo preparado con las familias. Recuerdo que la madre de una jugadora, incluso, que no quiero decir nombres, pues que está en silla de ruedas, pues puse una persona para que estuviera la primera delante, que no se quedara detrás. Es decir, cuidamos todos los detalles. Pero bueno, sucumbieron al deseo de decir ahora va a ir Jorge Vilda a la calle y va a ir Luis Rubiales a la calle, en lugar de tratar de cortar por lo sano algo que no tenía importancia, y no se ha visto todo el trabajo que se hizo allí. Es una pena, pero lo importante es que han sido campeonas del mundo gracias a su tremenda calidad y gracias también a las herramientas que desde la Federación pusimos en mi etapa, porque no te quepa la menor duda que antes tenían la misma calidad y si no conseguían pasar de cuarto, no conseguían estas cosas es porque quizás no tenían los entrenadores, los medios, los reconocimientos que debían de tener para llegar a ese nivel. Has pedido disculpas varias veces por ese gesto en el que te llevas la mano a los genitales después de la consecución del título. Y más que centrarnos en eso, que ya lo has comentado muchas veces, no sé si crees que en general en tu vida como presidente una de las cosas que te ha podido condenar es precisamente la naturalidad, el ser quizá una persona demasiado normal para el cargo que tenías, que te han podido o han resaltado más las formas que el fondo, Luis. Bueno, pero es que la forma, es que yo hice eso una vez en mi vida, lo han repetido después 200 veces, pero yo me he comportado siempre bien. Yo he sido fuerte en mis convicciones, he defendido con firmeza las cosas estas, no he dado dinero a la prensa, no he caído también, en esa... Perdona, más allá del gesto, tu forma de hablar, ¿no? Siempre has dicho ese acento motrileño que no lo has perdido nunca, la forma de expresarte quizás no era a lo que la gente está acostumbrada a ver a un presidente de la Federación. No, yo creo que yo me expreso, yo soy andaluz, pero me expreso muy bien y debato con cualquiera. Y soy abogado y tengo un currículum que ahí está, he sido vicepresidente de UEFA, no soy el más joven de los más jóvenes de la historia, y tengo también un currículum académico que ahí está, es decir, una cosa es que tú seas andaluz y otra cosa es que el fondo de lo que hablas y el contenido esté al nivel que requiere la ocasión. Entonces yo no he tenido ningún problema, al contrario, creo que he defendido siempre bien y te invito a que veas entrevistas mías muy duras, sí, con medios en contra y cómo he contestado yo y lo que he tenido que aguantar, que otro a lo mejor se hubiera levantado y se hubiera ido, ¿no? Y luego los privilegios que otros hubieran tenido yo no los tenía, porque por ejemplo en ese viaje de la final que se paga a todas las familias, que se paga de los entrenadores, a todos, ahí había 4 personas en el avión que no pagaron, que fueron mis 3 hijas y el novio de mi hija mayor, que viajo también. Entonces yo he cuidado mucho que con el dinero de la Federación se actúe siempre bien y se haga lo que se tiene que hacer. En todo caso, no sé si te considera una persona... Bueno, no sé si lo he dicho bien, ¿no? 4 que sí pagaron el viaje. Sí, yo lo he entendido, sí. Además lo has contado ya en otras ocasiones. No eres políticamente correcto en el sentido de que no te callas lo que piensas, ¿no?
No. Aunque sea poco agradable, es decir, tú No, siempre no, has no, dicho, no. tú siempre has sido muy transparente, Luis. No, una cosa es ser transparente y otra cosa es, no, yo claro que muchas veces te tienes que callar por educación o te tienes que callar porque no es el contexto o porque no es el momento. Yo creo que se ha tratado de dar una imagen mía muy impulsiva y para nada. Una cosa es ser firme, ser valiente, tener muy claras cuáles son tus posturas y otra cosa muy diferente es esa imagen que algunos medios han tratado de sacar descontextualizado, utilizando WhatsApp de mi teléfono, que han sido robados, que yo no he autorizado, es decir, y que se han manipulado, cortado y pegado. Es decir, mira, por ejemplo, una de las cosas que más factura me ha pasado externamente son los WhatsApp con Gerard Piqué. Y se sacan unas conversaciones en las que se dice, en las que Gerard Piqué está tratando de convencerme para que nosotros optemos por la oferta que trae su empresa, Cosmos, que era de 25 millones de euros. Y al final, esto lo puedes repartir así, o lo puedes repartir de esta otra manera, y eso se ha vendido como que estábamos repartiendo el dinero, ¿no? Yo lo escuché, y yo no acepté la propuesta. La propuesta de Arabia Saudí final fue de 40 millones, no de 25. Claro, la empresa Cosmos trabajaba para que aceptáramos eso porque ellos tenían pactado un 10% con esta empresa. Era su retribución, un 10%. Sí. Por lo tanto, hubieran sido 2,5 millones. Después fue de 4 millones, fue de más. ¿Por qué? Porque la negociación la hicimos desde la federación. Nos sentamos con los árabes. Con lealtad, la empresa estaba delante, pero nos sentamos con los saudíes. Y fueron 40 millones. Y como fue la mejor oferta, ni es cierto lo que publicó el Confidencial, que había una oferta mejor de Qatar, es falso. Y lo publicó ese medio sabiendo que era falso. Y estoy imputado por corrupción por eso, por una noticia falsa. Sí, que hay más cosas alrededor, pero que lo central es eso. Y claro, ni había mejores ofertas, ni ha habido comisiones, ni ha habido mordidas, ni yo tengo nada que ver con Gerard Piqué. Y claro, cuando él me habla a mí, como todo el mundo del fútbol, sean de Granada, sean de Málaga, de cualquier lugar del mundo, me conocen por Rubi. Sí. Hasta fíjate, yo creo que hasta en el comité ejecutivo de UEFA, algunos me llamaban Luis, o sobre todo, pues, siendo vicepresidente es difícil, pero en cuanto tenían un poco de confianza, todo el mundo me llama Rubi. Entonces, yo lo que no puedo pretender es que en una conversación con alguien, que además me conoce de antes, me diga, señor presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Luis Manuel Rubiales Béjar. No, hombre, esto de verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los medios, algunos medios han manipulado mucho y han sacado una imagen desfigurada sobre mí. Han estado muy poco interesados en hablar de la gestión económica, de la gestión deportiva, de los eventos, de todo lo que hemos hablado. Muy, muy poco. Pero el fútbol sabe la verdad. Los presidentes de tercera división, de segunda división, el fútbol femenino que no recibían un duro, el fútbol formativo, saben la verdad. Saben que Luis Rubiales ha hecho una gestión para ellos excepcional. Excepcional. Y que gracias a ellos, y sobre todo con la pandemia por medio, han podido salir adelante. Dedica muchas páginas, Luis, a Juan Rubiales. Quiero, ¿cómo era el nombre? Porque creo que hablas de traición, ¿no? De historia de una traición o algo así. Me voy a encontrar ahora Juan Rubiales, historia de una traición, efectivamente. ¿Qué puedes decir de Juan Rubiales? ¿En serio te parecen muchas páginas? Incluso yo creo que he sido comedido. Bueno, sí, no hacía falta a lo mejor tanto... Un hombre que va a la Fiscalía Anticorrupción, que se inventa un montón de mentiras, una tras otra. Además, ha podido recibir dinero ha podido no sé qué tal. Yo entiendo la Fiscalía Anticorrupción y entiendo a una jueza que le llegan todas estas cosas mezcladas con informaciones de determinados medios falsas, como la del Confidencial, falsa. Si es que no hay nada. Y están aportados ahí los contratos para que todo el mundo, es decir, nadie que lea este libro le puede quedar la menor duda de que esa información por la que estoy imputado por corrupción es falsa. Que tardará 1 año, medio año, 3 meses más, que llevamos 3 años y medio esperando a que nos exoneren, que han detenido a 10 personas, que los han echado de su trabajo, sin hacer nada ilegal. Pero claro, cuando salen en las portadas de los periódicos, cuando llega un director de gabinete al que estaba asesorando Javier Tebas, un director de gabinete que ya llevaba despedido mucho tiempo, legalmente,
porque actuó de manera deshonesta e ilegal contra la Federación, porque manipuló información. Es que manipuló información que se filtró. Entonces, poco he dicho. Creo que él también se retracta incluso de algunas de las cosas que dice, ¿eh? Sí, bueno, se retracta o no, cuando le ponen un micro y tiene que dar la cara, se asusta un poquito porque ve que las cosas que ha dicho son falsas, porque jamás en nuestra vida hemos utilizado dinero de la Federación para nada, y mucho menos para las cuestiones que él dice. Todo está justificado, todo está aportado en el juzgado. Entonces, la pena es que, bueno, pues que cuando sale que tú has actuado bien, como el caso de las resoluciones de la agencia tributaria de aquí, de la de Andorra, de la Fiscalía Anticorrupción de República Dominicana, pues no lo publica nadie. Entonces siempre se te queda la mácula, siempre se te queda esa mancha de cuando el río suena. Y ¿sabes lo que pasa? Que la gente también está muy decepcionada, porque ve cómo en determinadas instancias políticas, y oye, los casos que están por juzgar, desde aquí, presunción de inocencia a tope, pero hay algunos que ya se han visto y ven que hay gente que no actúa con honestidad. Y nosotros actuamos con honestidad, somos gente honrada, que además conseguimos los mejores resultados de la historia de la Federación, en todo, económico, deportivo, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que Juan Rubiales se despidió de manera totalmente... saben lo difícil que es en un juzgado que te den el despido procedente, y se demostró su forma ilegal de actuar. Y yo añado que hay más cosas y que cuando termine, nosotros ahora nos estamos defendiendo, nos tocará el momento de ir a que se depuren cómo actuó Juan Rubiales, cómo actuaron otros, Gerardo González Otero, el propio Javier Tebas, etcétera. A ver si hay justicia en este país. Cuando él habla, Juan Rubiales, de una orgía en Salobreña... No, él no habla de ninguna orgía, eso es mentira. Él no habla de orgía. No, eso fue Urrestieta en El Mundo, que publicó lo de la orgía. Él lo que dice es que un amigo mío lleva allí un grupo de chicas, le pregunta si son prostitutas, dice que no. Mira, aquello fue una comida de 3 a 5 de la tarde, porque él dice, llegaron a las 5 y se quedaron. No, es falso que llegaron a las 5, porque la persona que viene con una paella, es que hicimos una comida, así que estaba allí, una persona que tú conoces estaba con su novia. Es decir, uno de nosotros estaba con su novia. Es decir, ¿en qué cabeza cabe que alguien esté con su novia y que haya... Mira, estábamos un grupo de amigos y de amigas, porque somos personas, hombres y mujeres, pero no hubo nada, nada de nada. Pero ¿y cómo pueden... ¿En qué cabeza cabe inventarse cosas así? Bueno, pero porque lo que querían era acabar conmigo, imputarme, que hubiera un tremendo escándalo. Sí, pero hay cosas que no pueden tener recorrido, ¿no? Cuando te inventas falacias tan gigantes... No, contra cualquier persona pública. Un colaborador va y pone una denuncia de estas, inmediatamente estás imputado. Inmediatamente estás imputado. Y lo más importante de todo es que mezcla un tema que es ético. Había chicas, claro que eso, pues dice, bueno, eso no es ilegal, pero claro, él sí dice una cosa muy grave ante la Fiscalía, y es que todo aquello con dinero de la Federación. Falso también, porque lo que había es un alquiler de una casa vacacional a la que fuimos durante 5 o 6 días, y como los últimos 2 días era fin de semana, desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo, quien se quedara allí pues era pues para bajar a la playa, para estar en la piscina, etcétera, decidimos pagarlo nosotros. Y está pagado mucho antes que la denuncia. Están hechos los movimientos por Bizum, quien sacó dinero se lo dio en mano a la persona que alquiló la casa, que fue Pedro González Segura, que era director jurídico de la Federación. Él alquiló la casa y nosotros le fuimos pagando cada uno nuestra parte. Es decir, está todo súper justificado. Es más, la jueza ni me preguntó por eso cuando fui. El fiscal me hizo un par de preguntas, pero la jueza ni me preguntó por eso. Igual que no me preguntaron por el tema de la cartuja, que es falso también. Es que al final estás constantemente contestando a mentiras, y es muy difícil defenderse de mentiras. Es muy difícil. Esa es la lectura que yo saco de leerte, y nunca mejor dicho, da la sensación de que son 500 páginas de Luis Rubiales teniendo que negar la mayor todo el rato. Pero lo cierto es que aporta mucha documentación, es decir, sí. No son argumentos, no es no porque no. No, y bueno, en Salobreña, en concreto, el tema que tú dices, están todas las facturas aportadas.
facturas que eran personales nuestras, movimientos de tarjetas de crédito, de Bizum, etcétera, ¿no? Es una pena tener que estar así, pero también tenemos la tranquilidad que, bueno, que aunque han acabado con la carrera de gente y demás, pero tenemos la tranquilidad de que hemos actuado con honestidad. Y eso se va a acabar sabiendo. Y esperemos que haya un momento en el que las personas que han denunciado de manera falsa de corrupción, pues yo pregunto, ¿eso es corrupción? Cuando alguien denuncia a un tercero sabiendo que es mentira de ser un corrupto, ¿es eso corrupción? Y es ahí donde tenemos que ir. Es ahí donde acabaremos llegando. Por ir terminando, lógicamente es imposible desgranar el libro completo y ya te digo que yo invito a la gente también a leerlo porque a mí me ha parecido, y no te lo digo porque estés tú aquí delante mía, me ha parecido una lectura bastante interesante. Muchas gracias. Un episodio ya posterior a tu etapa como presidente, esa detención en Dominicana, en la que dices que temes por tu vida. Entran, no sé si entran, dice, una veintena de personas, creo que del ejército dominicano, también del ejército español o de la Guardia Civil de la UCO. No sé si de verdad viste que ahí se acababa todo y te quiero preguntar también si has temido por tu vida en otras ocasiones, en estos años. No, yo no he temido por mi vida. Yo, ahora todo lo pasado, sabes que no hubiera pasado nada, ¿no? Pero cuando tú estás desayunando a las 8 de la mañana, 8 y cuarto de la mañana, en una casa que además no es la tuya, que te han invitado, que era una casa alquilada, vacacional, por dos amigos, por mi socio y por un amigo, para 20 días, creo, 15 o 20 días, y que de hecho en los 20 días que estuve allí creo que me quedé 2 noches a dormir, porque yo tenía mi propio apartamento alquilado con un compañero. O bueno, pues claro, cuando llegas allá a las 8 de la mañana a desayunar y entras por las ventanas, por las puertas, por la parte de atrás, por todas partes, gente enmascarada, con metralletas, con pistolas, con escopetas, claro, y además te dicen, tiren las armas al suelo, boca abajo al suelo. Claro, tú piensas que te van a matar. Yo de hecho me quedé de pie, mirando y diciendo que no tenemos armas. Yo no he cogido un arma en mi vida. Dicen, comentas que dicen, te dice uno de ellos, ustedes no son delincuentes, eso se huele. Sí, a ver, entraron gente de la policía dominicana, del ejército dominicano, de Interpol, y todos ellos iban dirigidos por un responsable, y los 3 últimos en entrar ya sin máscaras, no sé cómo llamarlo, sin pasamontañas, fueron los 3 guardias civiles de la UCO, y ahí incluso nos tranquilizamos, ¿no? Entonces hubo un momento en el que yo necesitaba ir al baño después de 2 o 3 horas o 4 horas, que al final lo que les dimos fue nuestros teléfonos porque no había nada allí, ni allí ni en ningún sitio. Y claro, cuando voy al baño, el que me acompañó me dijo, yo he estado en muchísimas redadas y se ve que ustedes no son delincuentes. Y le dije, pues muchas gracias. De hecho, ahí tuve una conversación con un alto nivel de educación, porque los agentes de la UCO nos han tratado, ellos están haciendo su trabajo, es que al final si les dicen, oye, mira, que aquí hay un posible delito, tal, pues ¿qué van a hacer? Pues van allí, claro. A mí me llamó mucho la atención que lo que me dijo este agente de la UCO es que se estaba investigando que yo hubiera beneficiado a mi socio, con el que tengo la gestión de estos hoteles. Yo llevaba entonces 2 meses de socio, porque él me ha ingresado en mi cuenta, o desde su empresa se me ha ingresado en mi cuenta 2 veces una cantidad. Y entonces yo le digo, no, es que yo le he dado un crédito a la empresa, yo he comprado las participaciones en el precio que está tasado, por encima del precio tasado legalmente, y he dado un crédito al hotel, porque es que si no, él no me hubiera vendido. Porque había que pintar, había que hacer muchas cosas después. Bueno, entonces, esa devolución de ese crédito que está publicado en las instancias, en este caso en la Junta de Andalucía, lo tenemos publicado. Digo, pero si eso es público, ¿por qué no nos habéis preguntado en vez de montar este follón? Ah, bueno, pues... Y me dijo también que si me tenían que pedir disculpas me lo pedirían. Y yo le dije, ya, pero es que pedir disculpas después, con todo lo que se nos ha hecho. De todas formas, repito, ellos están haciendo su trabajo, ¿no? Es que, ¿qué podemos hacer? A esta altura, yo lo que estoy esperando, de verdad, es que hagan ya el informe que tengan que hacer y que se cierre este caso. Porque nosotros no hemos hecho nada, somos gente honrada. Luis, ¿qué es tu familia para ti? Bueno, yo creo que mi familia y mis amigos, mi familia y mis amigos, pues son lo más importante que tiene un ser humano, ¿no? Yo tengo mucha suerte con el padre que tengo, con la madre que tengo, con las hijas que tengo, con mi hermana,
mis sobrinos, etcétera. Tengo mucha suerte y también tengo mucha suerte con amigos. Y en estos últimos años, con gente que ha estado cerca mía, y hablo de gente como la familia Vallejo, que son importantes para mí, bueno, mis tíos y mis primos han estado excepcionales, no todos, porque cuando la familia se rompe, pues unos tiran por un lado y otros tiran por otro. Hablo también con mucha ternura de la mujer de mi socio, de Puri, porque, claro, ella también la detuvieron. Es que también la detuvieron y ella decía, pero Dios mío, que si yo no he hecho nada, pero ¿qué me están haciendo? Mi marido no ha hecho nada, Luis no ha hecho nada. Entonces, pues claro, hay gente que por estar a mi lado, pues han sido daños colaterales, pero son personas. Y a veces se deshumaniza o desde cualquier lugar se da una información, o por ejemplo aquí se habló de que había en los hoteles determinado dinero. Es que ese dinero es un dinero legal, que está declarado. Es decir, es que determinados hoteles requieren también de una administración económica y está declarado. Y entonces cuando se publican varias cosas y se descontextualizan, pues no es fácil. Pero tengo suerte con la familia que tengo suerte con los amigos que tengo. Matar a Rubiales. Está estrenado como escritor a lo grande, ¿eh? La verdad es que es un libro gordo, ¿eh? donde lo haya, pero ya digo, lectura... Bueno, la letra es un poquito más grande porque ya... Letra grande, ¿verdad? Cuando tú todavía eres muy joven, pero ya cuando se pasa de 45 sí, años... Viene bien que la letra sea más grande. ¿Cómo ha sido ese proceso de escritor? Luis, ¿cuánto tiempo te ha llevado a hacer el libro? Me llama la atención, ¿no? Preguntarte... Cuando vengo de República Dominicana... Y entonces empiezo a pasear prácticamente a diario, hago 10 o 12 kilómetros con mi padre, que lo sigo haciendo. Él va a su gimnasio, yo voy al mío, después nos reunimos y echamos a andar. Por aquí por Granada. Por aquí por Granada, sobre todo por la zona del río. Nos gusta mucho ir río arriba, por el Genil hacia arriba, pero también vamos por el Albaicín o por el Realejo, por muchos sitios, ¿no? Empezamos a hablar y claro, a mí me habían dejado sin mi ordenador. Yo no tenía toda la base de datos que tenía, no la tenía, pero mi padre guardaba muchas de las cosas que yo le había mandado, le había dicho, papá, esto por si se me pierde a mí en algún momento y tal. Entonces mi padre empieza a recopilar esos datos y empieza a buscar otros muchos. Digamos que ha sido la persona que he tenido, no tenía ni ordenador yo entonces y no tenía ingresos porque me habían bloqueado las cuentas, ¿no? Entonces nos bloquearon las cuentas de los hoteles. Entonces fue muy duro, los primeros 4, 5, 6 meses fueron muy duros, hasta que me van desbloqueando algunas cuentas, nos van dejando respirar, ¿no? Y van viendo que las cosas están bien y entonces yo creo que también la jueza se empieza a dar cuenta y empieza a abrir, ¿no? Pero mi padre fue muy importante en eso. También, digamos que tanto él como el editor y sobre todo mi abogado, José Vicente Gómez Tejedor, me han dado consejos, me han hecho correcciones, especialmente mi abogado, ¿no? Oye, por aquí, tal. Y de hecho mi abogado no quería que yo publicase el libro. Es decir, el momento en el que llega la luz verde para que Luis Manuel Rubiales Béjar firme un libro, es en el momento en el que la agencia tributaria dice de manera muy clara que todos mis ingresos son legales. Ese fue el momento clave. Pero bueno, fue un proceso bonito. Yo estoy muy unido a mi padre, porque aparte de ser mi padre, es mi mejor amigo. Me llevo muy bien con él, siempre estamos juntos, vamos y venimos, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un momento... Fueron 4 o 5 meses hasta un primer borrador y tal, y bueno, pues creo que después he tenido la suerte de tener una editorial que me ha permitido al 99,99% publicar todo lo que he querido, ¿no? Me ha tenido que quitar cosas, porque si no el libro hubiera tenido 2000 páginas, ¿sabes? Pero bien. ¿Consiguieron matar a Rubiales? Bueno, me sacaron de mi puesto, ¿no? Y también por un resbalón mío, ¿no? Hay que reconocer pues que me equivoqué, que no estuve bien a nivel institucional. Yo creo que en la balanza de lo que he hecho positivo con mis equivocaciones ha sido injusto, de verdad lo creo. Te pongo un ejemplo. Lo que hago en el palco, que es decirle a Jorge Vilda, ole tu huevo, aunque está muy feo, eso es, y me equivoqué, es fuera del campo, no es televisado. Quien dice eso miente. Otra cosa es que luego se emiten a posteriori imágenes de gente que lo había grabado con su móvil o con una cámara de FIFA. FIFA, para encontrar mis imágenes tenía mucha suerte. Para encontrar la imagen en la que Jenny dice vale, tuvimos menos suerte. Pero bueno, pero en cualquier caso te quiero decir lo que yo hice en positivo y en negativo creo que no merecía eso, ¿no? Y ese gesto, que me equivoco,
lo han hecho muchísimos deportistas, yendo incluso contra la grada, diciéndole en negativo, y la única sanción que hay en todo el fútbol español, la única sanción del Tribunal Administrativo del Deporte o a nivel administrativo, es un partido a un futbolista. Y a mí me han echado 1 año y medio por eso, aquí en España. Entonces, pues bueno, es que es desproporcionado, de verdad. Yo creo que lo mío se ha juzgado con excesiva vehemencia e incluso con tratar de ejemplarizar actos que nada tenían que ver con lo que se ha querido hacer ver, sobre todo por la extrema izquierda y por el ultrafeminismo. Luis Rubiales, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del Urban Dúo de Granada, PTV Andalucía. Muchas gracias a ti, Hugo. Un placer. Caja Rural del Sur y Ocasión Casa patrocinan Zona Deporte. Vamos a rematar la temporada de Zona Deporte en este año 2025, hablando del Córdoba, del fútbol sala y también de gimnasia rítmica. Va a ser el último reportaje con el que Alberto Calvo eche la persiana por este año 2025 en nuestro Zona Deporte de cada lunes. Tenemos que hablar del Córdoba. La semana pasada, con el programa especial de la lotería, no tuvimos programa, pero tenemos que recordar que el Córdoba se marchó de vacaciones. Hoy precisamente han retomado el trabajo en la ciudad deportiva, con una serie de 6 jornadas sin ganar. Finalmente el Córdoba, aunque fuera sobre la bocina a última hora, resolvió ese partido con el Mirandés para marcharse de vacaciones con 26 puntos. Iván Ania se muestra ambicioso, él no renuncia a nada, desde luego es el adalid de la ambición en el vestuario del Córdoba. Escuchamos la valoración del técnico obetense en la zona mixta, en la sala prensa de Mendizorroza. Nosotros somos ambiciosos, debemos de mirar a no renunciar absolutamente a nada. Estamos con 26 puntos, quedan 2 partidos para terminar la primera vuelta. El año pasado en la primera vuelta finalizamos en Oviedo con 27. Creo que los números ahora mismo son mejores que los de la temporada pasada. Dijimos que nuestro objetivo era mejorar la temporada anterior. Y este año creo que hay muchísima más igualdad. Al año pasado los equipos de arriba pinchaban muy poco, este año vemos que están pinchando. No podemos nosotros mismos limitarnos, hay que ser realistas, pero creo que si de verdad creemos que podemos dar un paso más adelante, lo podemos conseguir. Con 26 puntos, el Córdoba es 11º, está a 8 puntos de la zona de ascenso directo, a 4 del playoff y a 5 de la zona de descenso. Y viene ya la jornada 20 con el nuevo año 2026, vamos a tener un partido el viernes, 5 el sábado y otros 5 el domingo. El Córdoba va a jugar contra el Burgos el sábado 3 de enero a las 9 de la noche en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Para cerrar la primera vuelta, el Córdoba visitará al Huesca el lunes 12 a las 8:30, la cita en el Alcoraz para cerrar la primera vuelta en esta Liga Hypermotion que nos deja esta parrilla para arrancar el año 2026. Vamos a hablar ahora de fútbol sala, en este caso en el último partido del año. Para el Córdoba fue una victoria contra el Mirandés, para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad una derrota, además en casa, en Vistalegre y en un partido contra el que era el colista, el Family Cash Alcira, que llevaba 7 salidas y 7 derrotas, y fue a ganar en Vistalegre con unos 2.200 espectadores en la grada del pabellón de Ciudad Jardín, con promoción del club 2x1 con entradas a 10 euros o 5 para los menores de 14 años. Y el Córdoba, después de esta primera ocasión de Zeki, se estrelló, como decimos, contra el último clasificado. Ya no es el último, el Alcira le ha cedido el farolillo rojo al Rivera Navarra, que precisamente va a ser el siguiente rival del Córdoba Futsal. El primer partido del año será el martes 6 de enero a las 7:30 en el pabellón Ciudad de Tudela. Así que de colista a colista, el Córdoba perdió ante el último clasificado, enterrando sus escasas opciones de disputar la Copa de España, y ahora va a volver a jugar contra el último, como decimos, en Tudela el martes 6 de enero, el Día de Reyes. Arnaldo Báez hacía el primer gol del partido en el minuto 6. El Córdoba, que necesitaba una serie de resultados, necesitaba una carambola que pasaba por golear al Alcira, que era el colista, que aquí empataba con el primero de los 3 goles que hizo el marroquí Juni.
El Córdoba necesitaba golear al Alcira, también que el Jaén perdiera en casa, el Jaén Paraíso Interior, sin embargo ganó al Palma Futsal, y un resultado que sí se dio, que fue la derrota, o que no ganara Oparrulo la pista del Noia, pero sin embargo, con su derrota evidentemente no tenía nada que hacer. Aquí, antes del descanso, encajó el 1-2, obra de Juni, minuto 18, así que se ponía complicado, ya no la clasificación para la Copa de España del Córdoba Futsal, sino incluso rascar algo en este partido. Se marchó el Córdoba con 1-2 al descanso, llegó a empatar a 4, iba perdiendo 2-4, vamos a ir viendo los goles, llegó a empatar a 4 con portero jugador, y cuando había hecho lo más difícil, bueno, pues con el riesgo de querer ir a ganar el partido, pues encajó el 4-5 definitivo de penalti, un penalti por una pérdida de Zeki y una mano de Arnaldo Báez dentro del área, penalti transformado por Juni, el gran protagonista del partido. Fíjese que el Córdoba, después de la victoria por 4-1 frente al Jaén Paraíso Interior en la jornada 11, afrontaba los 4 partidos finales dentro de las posiciones de Copa de España, pero todo se ha ido torciendo. El Córdoba en las 4 últimas jornadas de la primera vuelta ha sufrido 3 derrotas y un solo empate, además en un calendario teóricamente amable ante rivales de la zona media-baja, así que el Córdoba pues no se ha hecho acreedor a ese premio de la Copa de España. De hecho, ha alcanzado el Ecuador liguero en el 11º puesto con 18 puntos, a 4 de la 8ª plaza y con un colchón de 10 muy amplio sobre la zona de descenso, que como decimos ahora abre el Alcira tras ceder el farolillo rojo al Rivera Navarra. Este era el empate a 2 de Víctor Areales en una de sus características subidas del portero del Córdoba, marcaba el 2-2. Sin embargo, el Alcira, lo cierto que teniendo un bagaje de 7 derrotas en 7 desplazamientos, fue más ambicioso que el Córdoba, estuvo más certero. Aquí llegaba el 2-3, obra de Pablo García en el minuto 33, tras una buena jugada de Lechero con la apertura. El gol parecía que no entraba, que era el palo, pero sí, gol del Alcira. Minuto 33, ya en la recta final de un choque, como decimos, que se volvió loco, con el Córdoba arriesgando, con el Alcira trazando buenas transiciones. Aquí llegaba el 2-4, solo un minuto después, en el 34, y Xeré anotaba, doblaba la ventaja, 2 goles de ventaja del Alcira, así que el Córdoba entraba en la recta final, pues con la necesidad de arriesgar, con todo o nada, así que optó por jugar con portero jugador, con Pescio, y le salió bien, relativamente bien. Murilo Duarte, el jugador más enchufado, más acertado del Córdoba esta temporada, el brasileño, marcaba el 3-4 en el 35 y poco después Nicolás igualaba en el 37, pero en el 38 llegaba el mazazo definitivo con el penalti de Arnaldo Báez y el gol de Juni. Dejó el partido la buena noticia del debut en Primera División de David Fernández, que ya se estrenó en la Copa del Rey. El Córdoba afrontó el partido con la baja de Javi Aranda, así que Santoro completó la convocatoria con otro jugador del filial, Dani Díaz. Ahora le queda al Córdoba por delante ver por la tele la Supercopa de España el 3 y el 4 de enero con las semifinales Jimbi Cartagena Peñíscola e Inter Palma Futsal. Luego será ese partido en la pista del Rivera Navarra el martes 6 a las 7:30. Vendrá el Palma Futsal el sábado 10 a las 5 de la tarde. Luego habrá parón de 3 semanas por la disputa del Campeonato de Europa del 20 de enero al 6 de febrero. Así que el siguiente partido del Córdoba será el miércoles 14 de febrero a las 5 en Cartagena contra el Jimbi. Y también verá por la tele, evidentemente, la Copa de España, que se celebrará del 19 al 22 de marzo. Los 8 primeros clasificados al término de la primera vuelta son el Pozo Murcia, el Barça, el Manzanares, el Jimbi Cartagena, el Inter, el Palma Futsal, el Jaén Paraíso Interior y el Viñalbali Valdepeñas. Aquí llegaba Juni para establecer el 4-5 definitivo, minuto 38, helando las aspiraciones de Vistalegre, ambiente festivo, ganas de ver ganar al Córdoba, que lo intentó hasta el final, pero no fue suficiente y está justificada la alegría del Alcira, que abandona el último puesto y que además consigue sus primeros puntos como visitante en toda la temporada. Nos queda un regalito más en nuestro Zona Deporte, nos lo trae Alberto Calvo. Vamos a hablar de gimnasia rítmica, nos vamos al pabellón del Guadalquivir, conocemos a 2 chicas cordobesas que vienen pisando fuerte, una es Sara Aguayo de la Cuesta, las 2 del Seneca, y otra Adriana Esquinas Villarreal. Sara se ha proclamado campeona de España de categoría Levín este año, está en el radar de la Federación Española, y Adriana se colgó la medalla de bronce en la Copa de España base. Con ella despedimos nuestro último Zona Deporte del año. Nos vemos ya en 2026.
sentí mucha alegría y es que fue uno de mis mejores días. Pues mira, esta es de la general que gané en todas. Estas son las nacionales. ¿Las nacionales del campeonato de España? Sí. Esta es de cuerda, esta de aro y esta de manos libres. Explícame en qué consiste cada cosita. Las manos libres no tienen ningún aparato y lo que más cuenta sobre todo son las dificultades, que hay equilibrio, giros, saltos. Y el aro consiste en un aparato que se utiliza para hacer rodamientos, puedes hacer dificultades, lanzamientos, hades. Y la cuerda son para saltar, los saltos sobre todo, y las dificultades. Vale. No sé si te quieres mojar. ¿Cuál es tu aparato favorito? Las mazas. ¿Las mazas? Lo que pasa es que nunca he tenido maza. Nunca has tenido mazas. Es el único aparato que me falta. Vas a tener próximamente, ¿no? Imagino. No. Pues yo empecé, como mi padre entrenaba y mi madre también, pues empecé en un carrito que me traía mi madre y pues poco a poco me fui metiendo al tapiz y a hacer cosas. Cuando era pequeña no me gustaba nada, pero nada de nada. Y ya me fue gustando cada vez más y ya en mi vida. Pues es muy duro, pero la verdad te lo pasas muy bien. Pues es una alegría muy grande porque no hay ninguna que me caiga mejor ni peor, pero es que son maravillosas. Pues es que yo en mi mayor me entretengo con una pieza porque para no ponerme nerviosa tengo muchas piezas y me ponen una de diferente color. Entonces para centrarme pues me empiezo a buscar la piedra y no me pongo nada nerviosa. Pues va a ser, a ver, es que yo he competido ya con las demás y va a ser una alegría. Una alegría. Sí. Un nuevo reto que para superarlo. Me falta porque me digas el resto de medallas de campeonato de Andalucía. Sí. ¿Verdad? Mira, este no lo he dicho antes, pero es el trofeo de la general. Vale, sí. Que Mira. sumas todos los otros Sí. aparatos y has quedado la primera sumando todo, ¿verdad? Sí. Mira, esta es que he quedado prácticamente igual en el nacional que en el andaluz. Vale. Esta es de la cuerda, Sí. esta es del aro y esta es de las manos libres. Manos libres. Lo que pasa es que en el Campeonato de España te dan una medalla por la general, pero en el andaluz solo te dan el trofeo. Y pues aquí está, quedé primera. Está... Fue muy emocionante y con mucha alegría porque, claro, mis compañeras entre comillas, se preocupan por mí y muchos momentos alegres con mis compañeras y todo eso. Primero empecé en una escuelilla que iba con mi madre, no en el carrillo, pero bueno, más o menos ahí haciendo entre comillas cosas, y luego ya una amiga mía me dijo que fuese aquí y más o menos con 5 años empecé en bebé y luego en promesa y luego ya me subieron a base. Pues por ahora no he cogido ni la mitad, he cogido solo la cuerda y pelota y claro, luego empezará a gustarme uno y luego otro, pero por ahora como que los dos. Un entrenamiento pues trabajamos cosas que no sabemos cuándo terminamos la temporada y hacemos cosas nuevas, hacemos prepa y calentamos y hacemos dificultades, aparatos y todas esas cosas. Mi madre me hace peluche y claro, cada año y cada temporada me hace una nueva, un peluche nuevo. Y eso es lo que me relaja y me pone tranquila y segura de mí misma. Oye, ¿en el cole qué te dicen? En el cole, enhorabuena y todo eso, pero bueno, pues
pasármelo bien, y los retos pues esforzarme más y luego pues hacer 2 montajes, que es manos libres y pelota, y a disfrutar con los campeonatos que la temporada es más corta. Que este club pues siempre ha estado contento con las niñas, sí o no, y siempre va a estar ahí. Bueno, pues estamos con Pilar de la Cuesta González, entrenadora del Club Deportivo de Gimnasia Rítmica Séneca, también una de las artífices del éxito de todas estas niñas que aprenden aquí gimnasia rítmica. ¿Qué tal? ¿Cómo es el éxito de este club? Bueno, encantada de que estéis aquí, daros las gracias por haber acudido. Pues nada, mira, nosotros desde que comenzamos en este club siempre hemos intentado ser una pequeña familia. Empezamos con 10, 15 niñas, ya vamos por 100 y pico, pero intentamos eso, que sea algo muy familiar, en el que las niñas estén a gusto, en que le tengan pues gusto y placer por la gimnasia rítmica. Sí. Y luego, hombre, nos gusta competir, nos gusta también ganar, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que les guste la gimnasia y que estén a gusto. Esa es la filosofía principal, que se lo pasen bien y que después pues compitan, y lo han hecho realmente bien, porque hay muchísimos grupos de competición, me decías, y entre ellos pues también tenemos que hablar de Sara Aguayo, campeona de España 2025 en categoría absoluta en alevín, y también de Adriana Esquina, que ella es en una categoría inferior en campeonato nacional base. ¿Cómo es trabajar con ellas? Pues la verdad que es un gusto trabajar con ambas. Son unas niñas muy disciplinadas, son unas niñas que llevan mucho tiempo en el club, empezaron muy pequeñas, entonces es una alegría, yo siempre lo digo, trabajar con Sara y con Adriana yo creo que es la máxima satisfacción que puede tener una entrenadora, ¿no? Porque da gusto, apenas tienes que corregirles, siempre están atentas, son constantes, no suelen faltar, tienen un compromiso innato, y entonces pues para nosotros es un placer. Aquí en el club también tenéis psicóloga. ¿Cómo es el trabajo de la psicología en este caso con niñas también tan pequeñas que es eso, tienen que competir, ¿no? Tienen que soportar pues esa presión, pero que la presión también sea un juego, ¿no? Una parte del proceso, ¿no? de aprender y de disfrutar de este deporte? En el caso de ellas es verdad que son niñas muy maduras, ¿vale? Pero un psicólogo o una psicóloga deportiva en un club de gimnasia rítmica es primordial, ¿vale? Ellas tienen en cuenta que se lo juegan todo en 1 minuto y medio, porque da igual lo que haya hecho en campeonatos anteriores, si ese 1 minuto y medio tú fallas, el trabajo no se ve reflejado en el tapiz, no se ven reflejados los resultados. Entonces es muy importante la capacidad de concentración que tienen que tener, y sobre todo la capacidad de creer en ellas mismas, de confianza, de decir, he trabajado, sale todo, ahora también va a salir. Entonces, lo que nosotros le decimos siempre es, si lleva saliendo todo el año, una vez más. No hay que hacer otra cosa, nada más que lo que lleva haciendo todo el año. Luego también el Club Séneca, un club puntero, que bueno, también expande a través del deporte pues esa identidad, ¿no? Andaluza, siendo campeonas de Andalucía y también bueno, campeonas de España. ¿Qué mensaje podríamos dar para pues eso, seguir apoyando a este club por parte de los organismos competentes que tienen que apoyar el deporte de nuestra ciudad? Bueno, a ver, nosotros nuestros medios, la verdad que están bastante justitos. Nosotros tenemos que pedir mucha colaboración, ¿vale? Para poder llevar a cabo lo que es todo el club. Es verdad que las identidades, o sea, el Instituto Municipal de Deportes, Diputación, colaboran, pero nosotros competimos al máximo nivel. Nosotros no podemos a lo mejor compararnos con gente que compite a nivel de municipal, a nivel provincial, ¿no? Entonces yo pienso que el alto rendimiento
debería de, porque nosotros nos consideramos alto rendimiento, ¿vale? Ellas entrenan 3 horas diarias, si hay 4 horas son 4 horas diarias, si es sábado por la mañana, entonces está claro que nosotros necesitaríamos más ayuda. ¿Qué próximos compromisos tenéis? Porque me has comentado que ambas cambian de categoría con ese crecimiento que tienen y cambia un poquito la estructura, ¿verdad? Nuevas cosas. Sí, claro, bueno, Adri es que hace 2 semanas fue su campeonato. Al quedar entre las 3 primeras ella asciende de categoría, digamos que asciende a la máxima categoría. Ella era Benjamín, ahora empieza en categoría Alevín. Sí. Ella solo ha llevado un montaje, o sea, una coreografía, ahora tiene que competir con 2 o más coreografías. Y Sara, pues Sara era categoría Alevín, ella fue en junio, ella sí ha tenido un periodo de más tiempo para preparar la nueva temporada, porque en rítmica la temporada va de enero a diciembre, ¿vale? Entonces nosotros hemos acabado ahora y ahora ya en enero pues es cuando retomamos, digamos, la competición en febrero, marzo. Entonces Sara sí ha tenido un poco de más tiempo para ponerse un poco al día con los nuevos aparatos. Ella compitió con manos libres, cuerda y aro, y este año compite ya, las manos libres ya las dejamos, pues son como para más pequeñas, y este año compite con cinta, con cuerda y con pelota, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un reto. Ella tiene la suerte de que tiene su pase directo al Campeonato de España, entonces en verdad como quedó campeona de España al año siguiente, la temporada siguiente es nominativo, entonces pues tiene su pase directo. Entonces ella, digamos que su meta este año es llegar a junio, que es el Campeonato de España, e intentar hacerlo, por supuesto, lo mejor posible. Y bueno, como ya en su primer año de Alevín, ella había sido en Benjamín también campeona, tenía su pase también directo para el año siguiente, entonces iba con una tranquilidad pasmosa, y entonces siendo de primer año se coló en las 3 finales por aparato y en una de ellas cogió medalla también en la pasada temporada. Entonces yo creo que este año va a ser un poco igual, ella va a ir, pienso yo, con menos presión porque ya tiene su pase asegurado. Y luego pues la meta es eso, luchar para estar entre las 8 mejores de cada aparato. O sea, la próxima cita es en junio, ¿no? Con el Campeonato de España, ahí estaremos súper atentos. Y bueno, también, ¿qué le dirías a esas familias para que se animen a venir a probar aquí a vuestro club, tanto niñas como niños? Sí, bueno, nos encantaría tener niños. La rítmica ahora también es masculina. De hecho, España es uno de los países pioneros en la rítmica masculina. Y la verdad que no nos llegan niños, nos gustaría que nos llegaran. Pues nada, yo lo único que le diría que la rítmica es un deporte en el que las niñas son súper disciplinadas. Te puedo decir que el 90%, 95% de las niñas son las que mejores notas sacan de su clase. De hecho, todos los años tenemos premios de excelencia, de primaria, de secundaria, porque son unas niñas súper organizadas, que saben que tienen que venir a entrenar porque son comprometidas y que el poquito rato que tienen que estudiar, entonces no lo pierden el tiempo pues en otras cosas que a lo mejor niñas de su clase que tienen mucho más tiempo pues lo acaban perdiendo. Entonces yo creo que es un deporte que te da disciplina, confianza, compañerismo, porque son muchas niñas. Además en los campeonatos, aunque al tapiz sale sola una niña, todo el club siempre apoya. Si a lo mejor estamos fuera, estamos constantemente recibiendo mensajes de ánimo de sus compañeras, las reciben, le hacen homenajes, o sea que un deporte muy bonito. Sí, muy familiar, sobre todo aquí sois una familia. Pues Pilar, muchísimas gracias y muchos éxitos más. Muchas gracias a vosotros y nada, que encantada.